Noches. Van a ponerse de pie para encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo empiece en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Ruega por nosotros. Dulce Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches con todos los que están aquí presentes y los que desde lejos nos acompañan. No sé si cuántas personas están acompañándonos desde la transmisión que hacen los hermanos. ¿Hay alguien que nos acompaña? Bueno, pues desde aquí les saludamos. Hoy el tema que se va a tratar es sobre la infestación diabólica. Un tema que ya despierta, solo el título ya despierta curiosidad. Y quiero leer en primer lugar el texto de el protoevangelio, que es el libro del Génesis, cuando el Señor, en el relato del diálogo que tiene con nuestros primeros padres, y que dicta una sentencia sobre la serpiente, que representa al maligno, obviamente. Y dijo luego Yahvé, Dios, a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú le acecharás el calcañal. Luego en el libro del Apocalipsis encontramos el pasaje donde en el capítulo 12, en el versículo 1, donde con toda solemnidad San Juan dice: apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. La misma mujer de la que habla el libro del Génesis, ¿no? Y estando encinta gritaba con los dolores de parto y las ansias de dar a luz. Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Se paró el dragón delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para tragarse a su hijo en cuanto naciese. Dio a luz un varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro.
pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar preparado por Dios para que ahí la alimentasen durante 1260 días. Y hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. Y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que extravía toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Nos habla de esa realidad ya en el libro del Génesis, como aquí en el libro del Apocalipsis, nos habla de esa realidad que no es una imagen, es nada más una imagen literaria para poder comprender lo que aconteció en la historia de la humanidad, sino algo real. Alguien que San Juan nos describe como el dragón, ¿no? Él y sus ángeles. Pues nos habla de esa realidad que todos nosotros conocemos y que lamentablemente en nuestros días se trata de negar de muchas formas. Los grandes... ahorita no hace falta que estés parado ahí como haciendo penitencia, no te preocupes. La penitencia empieza el miércoles de ceniza. Entonces, tratan de negar de muchas formas, hasta decir que simplemente no existe. Lo cierto es que vemos todo el mal que hay en el mundo, consecuencia de la presencia de ese que dice que fue arrojado a la tierra, a buscar cómo hacer daño a aquellos que todavía peregrinamos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alcanzar la gloria, podemos ver a Dios. Ellos ya no. Su oportunidad se ha cerrado, pero van a hacer todo lo posible para que muchos, al igual que ellos, estén condenados para siempre. Voy a seguir la enseñanza que da el padre Lorenzo Ato, que realmente bastante concreta y muy acertada, y cómo él explica, apoyándose en la enseñanza de la Iglesia, la Sagrada Escritura y la tradición, de la existencia de ese ángel caído, el príncipe de los demonios, que sigue actuando en el mundo. Y esa actuación que se produce no solo en las personas, sino también de un modo individual, en grupos, no solo en personas, sino también en grupos humanos y en estructuras de poder que gobiernan el mundo, en estructuras sociales, políticas y también económicas. Por eso, para un católico no puede estar en discusión de si existe o no Satanás y de su actuación real. Lo que podremos cuestionar es cómo actúa él en las personas y en la sociedad. No vamos a detenernos a estudiar si quien atormenta es un demonio, un espíritu, si es un alma de un condenado, como por confesiones en los exorcismos, pues han declarado, sino la forma como actúa realmente y busca cómo hacer ese daño. ¿Cuántos que
en la vida ordinaria, están como agentes del mal. El Evangelio los llama de un modo muy concreto, los llama hijos del mal, hijos del diablo. Y eso lo pueden encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Y bien se les puede reconocer porque no practican la justicia, ni tampoco aman al prójimo. Y si nosotros echamos un vistazo analizando las distintas situaciones en el mundo, vamos a encontrar muchos así como ellos. Todos los llamados espíritus malignos y poderes hostiles del reino, al reino de Dios, pertenecen al reino de Satanás. El príncipe del mundo, como lo llama el Señor, lo llama Jesús, en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Lo llama también príncipe de los demonios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 34. O como lo llama San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo. Todos ellos son los ángeles caídos de Satanás en su rebelión contra Dios, como bien lo dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Y también pertenecerían los seres humanos condenados. Qué terrible, ¿no? Que habiendo sido creados para gozar de la presencia de Dios, están condenados en el infierno bajo el dominio de Satanás, bajo sus órdenes. Los poderes de las tinieblas se manifiestan tanto en individuos que actúan como anticristos. ¿Quién es el anticristo? El que niega a Cristo, ¿verdad? Como también en grupos y estructuras de poder mundano que oprimen al hombre. Y vemos muchos hoy en día. La Sagrada Escritura no se limita a hablar de las fuerzas del mal en abstracto, sino que habla de seres reales, no visibles, con rasgos personales, ángeles caídos, diablos, encabezados por Satanás. Los demonios que forman parte del reino de las tinieblas. La influencia maligna de esos poderes es fundamentalmente de tipo moral o psicológica. Muchos autores hablan cómo esa influencia del mal llega hasta tal punto de trastornar toda la vida del hombre, llegando así a dar indicios de lo que se llama posesión diabólica. ¿Qué se entiende? Gracias. Por posesión diabólica. Tenemos primero que decir, creo que necesitan más sillas. Tenemos que decir que hay que tener presente que el maligno y los poderes infernales actúan de distintas maneras. De una manera ordinaria y persistente, ¿cómo? Tentando a las personas. Siempre tenemos tentaciones, ¿verdad? De todo tipo, de todos los colores, de todos los sentidos. Tentaciones contra la caridad, contra el mismo Dios, tentaciones de injusticia y tantas cosas que estamos siendo tentados continuamente. Bueno, la tentación en sí nos puede ayudar y de hecho Dios la permite, y dice muy concretamente San Pablo que Dios no permite que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. En el bien, en nuestro provecho espiritual, está el que podamos sacar provecho de la tentación.
porque nos ayuda a buscar a Dios con insistencia. Nos recuerda que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos esa fuerza de lo alto, que necesitamos la acción del Espíritu Santo. Pero siempre vamos a estar tentados hasta el último momento, hasta en el hecho de la muerte. ¿Ve? Eso no intentemos como, ya quiero verme libre de tentación. Bueno, si quieres tener un privilegio como el de la Virgen María, pero era un privilegio único. Entonces siempre vamos a ser tentados. Porque Él busca, como dije antes, apartarnos de Dios. Diríamos que esa es la actuación ordinaria del maligno. Pero hay también otra forma de actuación que podemos llamar extraordinaria, que según los especialistas tiene múltiples formas de manifestarse. Y voy a nombrar cuáles son esas formas de manifestarse. Las infestaciones diabólicas, que es el tema que vamos a hablar hoy. Los disturbios externos, vejaciones diabólicas, obsesiones interiores, posesiones diabólicas. ¿Ven? Todo eso está y es una realidad. Y es la manera extraordinaria como el maligno actúa. Tenemos que tener en cuenta eso. Después vamos a hablar de cada uno de ellos, porque son todas distintas. El padre Gabriel Amor presenta una definición bastante completa de lo que es la posesión, y hablo de esto porque se diferencia de todo lo demás, ¿verdad? Señala que es la forma más grave de la intervención extraordinaria del demonio en los individuos y comporta la presencia permanente del demonio en un cuerpo humano, aunque la acción maléfica no es continua. Se alternan las crisis con pausas de reposo, implica manifestaciones temporales de bloqueo mental, intelectivo, afectivo y volitivo. Ya algunos estarán diciendo, ya menos mal que no estoy poseído. Pero fíjense cómo actúa: bloqueo mental, intelectivo, afectivo, volitivo. ¿Eh? Pueden desatarse violentas reacciones, conocimiento de lenguas ignoradas por la persona, fuerza sobrehumana, conocimiento de cosas ocultas o del pensamiento de otros. Típico es la aversión a lo sagrado, acompañado a menudo de blasfemias. Por eso decía el padre Gabriel Amor, que conviene estar muy atento para no dejarse engañar por los camuflajes del maligno. Hay cuántas personas se acercan pensando que están poseídas, y no necesariamente eso. Ya en otro momento se tocará a lo mejor el tema, si acaso no lo han tocado, para ahondar más en esto, ¿no? Pero sí, unos rasgos que sí son interesantes que sepan, a ver si de esto, de la posesión, son varios signos que el maligno da. La persona poseída por un demonio oye una voz que les habla y les incita a hacerse daño o a hacer daño a otras personas, e incluso a actuar temerariamente. La diferencia entre eso y un problema
meramente mental, es que la voz suele venir de fuera, como si le susurraran al oído, a diferencia de una enfermedad mental que escuchan en su interior. Porque me dijo esto, me dijo, no, aquí de un modo concreto dice, como que yo estoy escuchando. Así como me escuchan ustedes a mí, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, padre. Por si acaso. Bueno, pues así mismo, pues, esa es la manera de actuar del maligno en una persona que es poseída. Como si le susurraran al oído. Porque ahí estamos diciendo que estamos ante una manifestación espiritual. La persona que está bajo esa influencia maligna, o poseída más bien, empieza a sentir desamor por cosas que amaba, o aversión por las cosas de Dios. En la posesión siempre hay una percepción de que algo le está sucediendo. Hay 4 síntomas que suelen mostrar en todas las posesiones. Y solo lo mencionamos así, no vamos a detenernos mucho. El primero es el sansonismo. Sansonismo de Sansón, ¿verdad? Ustedes han visto en películas a lo mejor cómo varias personas intentan agarrar a una sola persona y tiene una fuerza descomunal. Bueno, eso pasa. Aunque algunas veces puede darse también, por una parte, una herida interna muy fuerte y la influencia del maligno. Y aquí les comparto un caso que un sacerdote, un monseñor colombiano, compartí en una ocasión, que lo llamaron para ir a atender a una niña de 12 años, supuestamente estaba poseída. Estaba en el hospital y la trataban de agarrar entre varias personas y era casi imposible, por no decir imposible. Llega este monseñor y comienza a observar, y la niña solamente tenía unos instantes de lucidez. Estaba continuamente con esas manifestaciones. Hablaba con una voz bien ronca, ¿no? No era de una niña, sino de una bestia, ¿no? Y dice que él, observándola, fue orando, pidiéndole al Espíritu Santo que la ayudara a esa niña para poder llegar a la raíz de donde venía todo lo que le estaba pasando. Y entonces dice que en esa oración los periodos de lucidez se fueron alargando cada vez más. Y en ese tiempo de lucidez él comenzó a hablar con ella para descubrir qué le había pasado, qué le había conducido a eso. Entonces la niña finalmente va, como digo, por momentos va manifestando que había jugado la ouija y con sus amiguitas. Y entonces su papá se dio cuenta y le dio un palizón tan fuerte que, además de la impresión tan horrorosa de haber jugado la ouija, el miedo que tenía, la paliza que le dio el papá, ella entró en ese estado. No se descarta obviamente que haya habido una posesión, pero ¿qué es lo que sucede? El maligno, y esto se lo digo desde la experiencia de tratar con personas que se especializan en este tema, ¿no? El maligno se agarra de las heridas interiores. Se agarra como, esta es mi suerte, ¿no? Se agarra de ahí. Por eso hay que tener cuidado. Las cosas que uno dice, las cosas que uno hace, y no es quedarse en esos
Ay, a mí me dijeron, me hicieron, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me quieren? Porque hay que dejarse de eso, porque es como servir de bandeja de plata. Entonces dice que fue hablándole del amor de Dios, cómo Dios la perdonaba por lo que había hecho. Y así aprovechaba, se fueron distanciando cada vez más hasta que ya pudo tener una conversación serena y orar por la sanación interior. Obviamente, al cerrar la herida interior, no le deja de dónde se agarre. Entonces la niña ya superó ese cuadro. ¿Ven? Esa niña tenía esa fuerza tan fuera de lo común que llamamos sansonismo. También la hierofobia, que es la aversión a todo lo que tenga que ver con la iglesia. No pueden escuchar ni hablar de cosas de Dios. Muchas personas también manifiestan la xenoglosia, que es la capacidad de hablar lenguas extrañas o muertas. Eso se ve, empiezan a hablar un niño, una niña o una persona que empieza a hablar en chino, en árabe, o incluso en otros idiomas, porque no necesariamente tienen que ser lenguas muertas, en inglés, en francés, habla cosas. Y eso se va viendo, ¿no? También la clarividencia, la capacidad de ver cosas ocultas que no conocen. Esto muchas veces lo podemos ver en los videntes. Hermanos, hay que tener cuidado. Ay, pero me dijo tal cosa y era verdad y me lo dijo con señas, con todas las señas de cómo sucedió todo. Y es el maligno el que está utilizando a esa persona porque sabe que está haciendo un daño tan terrible. Los está sumergiendo en la tiniebla, en la separación de Dios y en la falta de fe. ¿Eh? Y también hay un último o quinto síntoma, que es la levitación. Los cuerpos levitan. Recuerdo hace muchos años un joven que decía que cuando le hicieron el exorcismo estaba echado en el suelo, pero su cuerpo se levantó, se separó y se movía. Estaba poseído. Eso para poder reconocer algunos de los síntomas de una persona poseída, pero vamos al tema que nos interesa, porque hay también los disturbios externos, que son la manera como el maligno ataca a la persona, y esto lo vemos en la vida de los santos. Recordarán ustedes el santo cura de Ars, recordarán ustedes a la misma Santa Rosa, San Antonio Abad, a San Benito, a tantos santos, a la Santa Gema Galgani, cómo se le aparecía el maligno de distintas formas, ¿no? Y la golpeaba. Al Padre Pío escuchaban cómo lo flagelaban, cómo lo golpeaban, cómo decía que levantaba la misma cama y al cura de Ars lo presionaba con el techo y luego soltaba la cama, ¡pum!, al suelo. Luego también le quemaba la cama. Cuando vayan a Ars van a ver ustedes la cama del cura de Ars con varios trozos quemados. Por eso mismo. Entonces hay esa manera de ataque del maligno, que son los disturbios externos. Las vejaciones diabólicas son formas que alcanzan la salud, el trabajo, los sentimientos, las relaciones con otros.
algunos efectos, por ejemplo, arranques de furia, sin motivo. ¿Ve? Esto es impresionante. Estás hablando con una persona y de una cosa de nada, los ojos se le ponen como que se transforma y te puede decir de la A a la Z, pero con una cólera y una ira que realmente uno dice, aquí, esto no es esta persona. Esa persona no es así. Espero que no les pase a ustedes, ¿verdad? ¿Verdad que no les pasa? Gracias a Dios. También puede alcanzar a individuos o a grupos y aún muy numerosos. Vemos esas cosas que pasan, ¿no? A veces esas furias colectivas que uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué esa manera de actuar? Ahí está, ¿quién está actuando? El maligno. Las obsesiones diabólicas, que son pensamientos obsesivos, frecuentemente absurdos, pero de tal orden que la víctima no está en condiciones de liberarse de ellos, viviendo por eso en constante estado de postración, con tentaciones persistentes de suicidio. Muchas veces determinar una doble personalidad. La voluntad permanece libre, eso siempre recordémoslo. La voluntad no la toca, no la puede tocar. Es verdad, se ve disminuida. ¿Por qué? Por la manera como ataca. Como oprimida por los pensamientos obsesivos. ¿Ven? Y esto la persona sufre mucho. Es muy, muy doloroso. Y se presta a que no se entienda a la persona. Ustedes no saben el sufrimiento interno que tiene la persona que está bajo estos ataques. Porque nadie puede entender aquel que está pasando esto, porque es algo tan raro y tan que nadie puede ver, que solo lo sientes tú, todo lo experimentas tú. Entonces la incomprensión te parece que se está haciendo porque quiere llamar la atención. No, no es que quiera llamar la atención. Es el maligno que quiere destruir a esa persona. Y le puede pasar a cualquier persona. Puede intentar destruir un matrimonio. Puede hacerlo para frustrar una vocación religiosa. A una hermana, a un sacerdote. Todo eso puede pasar. Fíjense que a la Santa María de Jesús crucificado, el Señor permitió que su vida, ella estuviera poseída. El demonio se presentó y le pidió a Dios que le diera permiso para estar 40 días en ella. Y vas a ver cómo ella va a renegar de ti. Y el Señor le dijo, está bien, pero no le toques la vida. 40 días, habían pasado nada más 10 días y ya el demonio le dijo al Señor, ya, no, 40 días no, ya es suficiente. 10 días llevaba, porque aquella mujer era bien santa y se humillaba, y cada vez que tenía esas manifestaciones externas, ella pedía perdón a la comunidad. Era una persona humilde, tenía tales conversación con el Señor, había escalado las altas esferas de las cimas de la vida mística, veía al Señor, participaba de la pasión del Señor, y sin embargo también el Señor permitió que fuera probada de esa manera, para que se manifieste la obra de Dios en ella. Porque uno puede pensar, no, este está poseído por tal cosa. Bueno, fíjense, es una santa, es la primera santa árabe. Si no la conocen, busquen María de Jesús crucificado. Es una vida muy linda, realmente, muy linda. Porque desde pequeña ella nace milagrosamente. Sus padres habían perdido, creo que 4 hijos, y hacen una peregrinación para pedirle a San José
Finalmente nace después otro hermanito, y después a los pocos años sus padres mueren y quedan huérfanos. A ella le cortan un musulmán con una cimitarra, que se parece a la hoz, ¿no? Pero un poco más grande. Le corta el cuello y la tira. Le muerde todo su cuello y la va instruyendo en la vida espiritual. Y después ya empiezan las manifestaciones del Señor. Una vida bien interesante. También están las sujeciones diabólicas. Indica un pacto voluntario, explícito o implícito pleno, mediante el cual una persona se somete al señorío del demonio. Puede crear vínculos especiales, aunque por causas involuntarias, y de ese modo caer en una de las formas precedentes que antes se han citado. Sobre todo en la forma más grave, la posesión diabólica. Hemos hablado de los disturbios, de las posesiones, de las vejaciones, de las obsesiones, la sujeción diabólica y ahora de la infestación. La infestación diabólica. Con esta expresión se indica los maleficios sobre el hombre. No se indica, los maleficios sobre el hombre, sino aquellos que tocan lugares, casas, territorios, comercios, campos, objetos, automóviles, almohadas, colchones, muñecos y animales. No empiecen a pensar, ay, con razón no puedo dormir. No, nada de eso. La idea de la razón de desarrollar este tema no es para que ahora tengan que ir al psiquiatra o que busquen al exorcista, no, sino para que conozcan que estas cosas son reales, que existe alguien que las provoca y es el maligno, que a veces por la ignorancia se puede incurrir en este tipo de cosas. ¿Ven? Entonces, ven la infestación diabólica. ¿Y qué es lo que hace? Afecta las especies, los lugares, las personas, los animales, las cosas que sirven al hombre y que son posibles objetos de esa manifestación. Las casas o habitaciones son quizás las realidades más frecuentemente donde se manifiesta el maligno. Y les voy a contar aquí, voy a compartir después el testimonio de una casa en Estados Unidos, con el fin de hacerlas inhabitables. A veces se muestran bajo el aspecto de fantasmas para aterrorizar a los habitantes y a otras personas. A veces silban, hablan, se ríen o simulan otros rumores. A veces mueven o rompen muebles, o bien infieren grandes daños, como tirando piedras, cuchillos y otras acciones de este tipo, infligiendo también palizas. A veces aparecen bajo la forma de serpientes, de gatos, de cabras, u otras formas animales o monstruosas no bien definidas. A veces provocan perturbaciones, por ejemplo, despertando a los que duermen con ruido de portazos, de pasos pesados en los pasillos o en los altillos, o rompiendo los vestidos, tirando las mantas o las sábanas de personas que están en la cama. A todo esto se puede agregar muchas cosas parecidas. Es fácil decirlo y leer, como que uno lee solamente una información. Pero cuando te encuentras con personas que no han podido vivir en esos lugares, porque han sido lugares donde ha habido mucho pecado de por medio, donde se ha ofendido a Dios de un modo tan grave,
con un homicidio, con abortos provocados en la misma casa. Lugares donde los doctores, aparentemente buenos, se han dedicado a destruir las vidas humanas. Lugares donde han asesinado, donde han jugado la ouija, donde se han invocado los espíritus. Eso pasa. Yo recuerdo hace años, aquí en el Perú, una casa donde había personas que tienen una sensibilidad fuera de lo común, diríamos, para percibir este tipo de cosas. No podían dormir. Ellos escuchaban que pasaba una carreta, que arrastraban cadenas, escuchaban caballos, escuchaban que se caían todos los cubiertos, que se rompía toda la vajilla, estaban en el segundo piso y eso pasaba en el primer piso. Puede aparecer, experimentar la presencia de lo que sea. Una vez estaba en un lugar, eran las 3 de la mañana y como eran padres, ¿dónde estaba? A las 3 de la mañana y no podía dormir. Y entonces me levanté y dije, bueno, pues voy a ir a buscar un insecticida. ¿Sí? Para matar los mosquitos también, que habían no pocos. Y en el techo había esos ruidos. Entonces, una de dos, o me echo a temblar o lo enfrento. Y bueno, me armé de valor ahí, en el nombre, te reprendo con la sangre de Cristo. Y en ese momento que yo dije, que yo pensé eso, con toda la fuerza que podía, en ese mismo momento sale corriendo así por todo el techo de calamina. Y los perros, que teníamos los perros que no eran perritos pequeños como algunos que andan por ahí, eran pastores alemanes. Bien bravos, aquellos se desató como que habían visto una bestia. Eso fue real. Nadie me lo contó, yo lo viví. Se vive eso. Escuchas que te están tirando piedras en el techo. Que para no dejarte dormir, te están tirando una piedrita en la ventana. Clic, 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 como que si fuera un goteo. Y te asomas y no hay nadie. Que te mueven en la cama, que te tiran de la sábana, como dice aquí. Son cosas muy concretas y que son reales. Y hay que creer. No hay que sobrevalorar tampoco, ¿verdad? No podemos vivir como pensando que siempre está la acción del maligno. Pero ¿dónde queda entonces la acción de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Verdad? Pero todas esas cosas pasan. La infestación es la acción diabólica que se ejerce directamente sobre el lugar y no sobre la persona, sobre el lugar. Llegas a experimentar, por ejemplo, la presencia, como que hay alguien ahí, que sabes que está alguien ahí, y percibes el olor nauseabundo, una cosa que da asco, ¿eh? Lo sientes. Es real. Pero entonces, ¿qué debo hacer? El tiempo va avanzando. Porque tenemos que, en primer lugar, ser muy amigos de la oración, del instrumento que Dios nos ha dado, para ser fuertes contra este tipo de manifestaciones. Obviamente hay que acercarse al sacerdote, manifestar qué es lo que está pasando para poder tener un discernimiento. ¿Qué es lo que va a hacer el sacerdote? El sacerdote va a obviamente pedir la acción del Espíritu Santo
¿Para qué? Para que lo ilumine, qué es lo que está pasando realmente. Y va a tener que analizar la vida de esa familia, qué es lo que ha pasado en esa casa. Actualmente, hace unos días, una persona me dijo, mire padre, está pasando esto a mi familia en tal lugar, fuera del país. Han encontrado una casa que es bien económica y bueno, pues se han pasado a vivir ahí, pero resultó que el hijo no está bautizado. El niño tiene 5 años. Y el niño comenzó a tener una actuación bien extraña. El niño llegó hasta el punto de tener una fuerza descomunal, hablar otras lenguas. Lo mismo que lo que he mencionado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En la casa se había hecho una serie de ritos diabólicos. Y es muy común a veces encontrarnos eso en las familias. Familias que ahora van a la iglesia, pero que antes no iban. Y que han querido hacerse con dinero. La ambición del dinero lleva a la corrupción. Y la corrupción del espíritu, que es lo más trágico. Consultando, haciendo sesiones espiritistas. Y hoy en día lo que se habló la vez pasada, hace 15 días. ¿De qué hablaron? La nueva era, ¿no? Eso abre las puertas. Escuchaba el testimonio de una laica, ¿no? Que compartía la vivencia de una familia que también en una situación similar, donde la familia por comodidad, porque la casa la rentaban barata, aceptaron. Empezaron a pasar muchas de las cosas que he leído. Pero como no tenían fe, no eran cristianos, justo el Señor va caminando en la calle y se le acerca nada menos que una bruja. Una bruja. Y le dice, Señor, lo que le está pasando en su casa pasa porque ha sucedido esto y esto y esto y esto. ¿Y tú cómo sabes? Porque el mismo maligno se lo manifiesta. Tiene el espíritu de la pitonisa. Ven las cosas que pasan. Por eso, yo cuando vas al Campo de Marte, a donde hay estas ferias, te encuentras a las personas que están ahí sentadas, esperando, y comienza a sonar la campanita cuando le han hecho la limpia, y se ponen unos mantos ahí, esperando muy devotamente, que si vienen a la iglesia no están tan devotos, no hablan con nadie. Aquí vienen a la iglesia y comienzan a hablar todo el mundo. Comienzan a chismear de todos. Mira cómo está vestida, mira. Tremendo, pero ahí, yo he visto, les hablo con fundamento, yo he visto cómo están tan devotos ahí con un recogimiento, y yo, Dios mío, qué barbaridad. Es para filmarlos. Pero lo que están haciendo es abriendo las puertas al maligno. Entonces dice, bueno, creyó, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Yo voy a ir a su casa, voy a ver qué es lo que tiene. Sí, fue y efectivamente le dijo, bueno, le voy a cobrar tanto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y así entró. Y entró el mal en la familia. Porque ellos le abrieron la puerta al maligno. Porque creyeron en la fuerza del mal. Y pusieron su familia bajo las manos del maligno. Con esas creencias. Y así fueron a la ruina. Hasta que llegó el sacerdote. Hasta que llegó el sacerdote e hizo lo que tenía que hacer. Pero ahí tiene que haber una renuncia. Aquel que ha vivido practicando ese tipo de cosas tiene que renunciar a ello. No es simplemente, ya el sacerdote lo hace todo. No, tú tienes que colaborar. Muchas personas vienen ahí con problemas, algún paréntesis, vienen con problemas que me pasa esto, me pasa lo otro, que si siento que me golpean. Pero no hacen nada, no quieren cambiar. Siguen igual, como que el Padre les va a liberar de una forma mágica, sin conversión. Cuando el Señor permite algo así, es porque quiere la conversión, no solamente de una persona, sino de toda la familia. Tremendo. Y es real. Entonces, dice ella que finalmente, pues,
hasta que llegó el sacerdote, hasta que ellos renunciaron a todo eso, se liberaron. ¿Y qué puede ser en este sentido? ¿Qué nos puede pasar hoy que está muy de moda? Las cuestiones de otras culturas. Tú vas al centro de Lima, tú vas al mercado central y hay galerías donde todo es de otras culturas, donde te encuentras con todas las deidades que ellos tienen. ¡Ay, qué bonito esto! Y te lo llevas a tu casa. Te lo regalan. La gente se ha ido acostumbrando a tener, por ejemplo, en su negocio, un Sagrado Corazón de Jesús al lado de un sapo que tiene un montón de monedas así echándolas, como de vómito. Y eso es abrir las puertas. Por ahí entra. Están muy de moda las mandalas, ¿no? ¿Cómo les gusta hacer las mandalas? ¡Ay, qué lindos los colores! Cuidado. Cuidado. Hay que ser muy críticos en este sentido. Tienen budas en sus casas. Ahí está entrando. Están facilitando todo. Estas cosas empiezan a pasar. Muchas veces ha habido, como dije, en estas casas donde se dan estas manifestaciones, han habido tremendos crímenes. Han matado a la gente por dinero. Han matado a la gente y para quedarse con la casa y han enterrado a la persona ahí. Lo hay. Aquí mismo en Lima, sin ir muy lejos, sacerdotes que han ido a una casa donde afuera era un sol como los de estos días, como para estar puestos listos para freír, ¿no? Radiante. Entrabas a la casa y la casa era oscura. Hacía frío dentro de la casa. Consecuencia de todas esas cosas. De haber puesto la casa bajo la presencia del maligno. ¿Ven? Personas, un señor que murió apegado al dinero. La gente, los familiares no podían descansar y él tampoco descansaba. Por el apego al dinero, por el apego a las cosas. Y hasta que llega el sacerdote y tiene el discernimiento necesario y logra ver, el Señor permite que la persona esa que había muerto le señalase un lugar concreto donde había dejado todo el dinero. No les digo cuánto para que no les entre la ambición. Pero eso pasa. La infestación diabólica es real. Por eso hay que luchar contra eso y tenemos que prevenirnos, tenemos que renunciar a esas cosas. Si en la familia ha habido en algún momento algún tipo de esas prácticas que a veces muy supersticiosas, hay personas que realmente me da mucho dolor ver que personas que van a misa, personas que son de iglesia, andan todavía con supersticiones, andan con los hilos rojos, andan con el guairuro, andan con el ojo, ¿cómo es? Árabe, o el ojo turco, ya le cambié. El ojo turco, incluso lo ponen con las imágenes. ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo vamos a romper con ese tipo de prácticas que entre nosotros ya no se deberían de dar? Todavía seguir pensando que si se me cae la sal, me estoy salando. Y muchos de los que están aquí están todavía con esas cosas. Y eso es lo que me duele. Porque siendo cristianos y profesando una fe, se entretienen en esas cosas y el maligno por ahí los puede. Y por eso andan con temores. Por eso no pueden vivir la libertad. Y eso no es justo después de todo lo que el Señor ha hecho y les ha dado, que ustedes todavía sigan en ese tipo de cosas. No se puede. Porque no se puede servir a dos señores, hermanos.
O estás con el Señor o estás con el maligno. No se puede servir a dos señores. Vergüenza da que vas a las casas y te encuentras la sábila y te encuentras la ruda y te encuentras la herradura y te encuentras todo. Y después están lamentándose. Padre, que no puedo dormir, padre, que hay peleas en la casa. Ustedes mismos están haciendo todo eso. No nos entendemos. Claro, ¿cómo se van a entender si ustedes mismos están propiciando eso? No hay una conversión. Hace falta esa conversión. Hace falta esa renuncia sincera. Sincera. Y esto es, se acabó. De aquí en adelante, eso nunca más. Ni siquiera pensar que se pueda dar. Porque eso es tan desagradable que al Señor eso lo hiere mucho. Los pecados que más detesta el Señor, no se piensen que solamente son los pecados sexuales. Son los pecados contra la fe. Los pecados que van y que dicen que le estamos dando lugar a otras cosas en vez de darle lugar a Dios. Eso hiere a Dios. Entonces necesitamos abrirnos a la gracia de Dios. Necesitamos dar lugar a la acción del Espíritu en nuestra vida, que nos manifieste el Señor, que es lo que tenemos en el corazón. ¿Qué cosas todavía no hemos renunciado totalmente? Y gracias a Dios vamos a empezar en poco tiempo ya la cuaresma, un tiempo propicio para hacer una revisión. Yo tengo 40 días, 40 oportunidades que me va a dar el Señor para ir descubriendo aquello que no le agrada en este sentido. Porque tenemos que cerrar las puertas a la acción del maligno. ¿Ven? ¿Cuántos vienen? Padre, hay un ambiente bien pesado en la casa, el niño no duerme. ¿Pero por qué no duerme? Porque si ustedes están peleando continuamente, porque no se entienden, porque no se perdonan, porque no hay esa armonía interior entre todos ustedes, porque se guardan resentimientos, ¿no? Hay que cambiar, hay que orar, hay que unirse. Y cuando, como dije antes, cuando estas cosas suceden, cuando el Señor permite que estas cosas sucedan, es porque quiere algo más grande, no simplemente, bueno, eso es lo que ellos han construido y ya está. No, les está dando la oportunidad para salir de eso. Les está dando la oportunidad para cambiar. Quiero terminar porque ya se hace tarde y todavía hay mucho más que hablar, pero quiero compartir con ustedes el testimonio de esta casa que fue en estos años, no muy lejos. En el año 2014, ¿no? Sale un libro donde empieza a relatar lo que pasó y que en aquella casa con esta familia en Pittsburgh, en la que se escuchaban sucesos, se sentían sucesos extraños. Comenzaron con la sensación de ser observados en todo momento. Sientas que alguien te está viendo. Una sensación indefinible de que algo no estaba bien a pesar del hecho de que todo parecía normal en la superficie. Unos meses después comenzaron a notar que había caños de agua que se abrían extrañar de un modo extraño. Se encendían y se apagaban las luces, los radios prendiéndose, las sillas moviéndose, los libros se caían de los estantes. Comenzaron los golpes, los arañazos en las puertas. Pasos fuertes que bajaban del segundo piso o subían. En el techo
incluso en el techo. Los relojes se paraban, los cuadros se ponían al revés. Había manchas rojas como de sangre en las paredes. Y en el techo la presencia era especialmente más activa en la habitación en que dormían los niños. Era llamada la habitación azul por los colores que predominaban, y más adelante comenzó a hacerse visible una entidad sombría, envuelta en lo que pareció una neblina negra, y usualmente seguida por un hedor asqueroso, es abominable, una combinación como de azufre y goma quemada y podredumbre, ¿no? También Kramer encontró una habitación oculta detrás de la pared de la casa, sellada por razones desconocidas, y cuando la abrieron encontraron varios juguetes de los niños de la familia de Kramer. Todas esas cosas se dan. Y es cuando ellos eran protestantes, y se acercan al sacerdote para que pueda ir a la casa, y van y ven lo que está sucediendo. Llevan a otras personas que tienen el don de poder ver, de visualizar lo que había pasado ahí. Y pues se dan cuenta las cosas que habían, todos los tipos de pecados que habían sucedido ahí. Como en los años de los primeros 25, 30 años del siglo pasado, había un doctor que era pediatra y practicaba abortos en la casa, clandestinamente. Estamos hablando de los años 30, de 1930, fíjense. Y todo eso había quedado en la casa. La influencia de la presencia de juegos, de cosas, de espiritismo. Todo eso. ¿Ven? ¿Y qué quería el Señor con todo? Porque algo quería. La conversión. ¿Ven? La conversión. Por eso es importante ir más allá. ¿Qué es lo que quiere el Señor darnos a entender? En esa casa, en los años 1700, sucedió una masacre donde los indios mataron a las personas que vivían ahí. ¿Ven? Los asesinaron. Yo recuerdo también de otros lugares, porque nos ha tocado acompañando a otros padres que tenían este oficio, ¿no? Lugares donde, aquí cerca, un caso en una institución, un colegio, aquí cerca, unas cuantas cuadras. No es de niños, sino ya de personas adultas. Y las cámaras detectaban esos entes. ¿Ven? Y había ruidos y había cosas, sensaciones bien llamativas. Eso fue hace como 6 años. Y nos pidieron que fuéramos, entonces fuimos y obviamente sí, pues sí se sentía. Y se hizo la oración que correspondía. Y hubo las manifestaciones que correspondían también. ¿Y qué había pasado? La persona que tiene esa capacidad de ver lo que aconteció en el lugar, pues pudo ver cómo un niño fue asesinado ahí, después de haber sido ultrajado. Y la mamá, en su desesperación, continuaba buscando al niño. Y eso era lo que veían, ¿no? Veían estos entes y cómo se manifestaban. Las cámaras, los guardias estaban asustados porque, claro, ellos los veían. Sentían eso y ahí estaba las cámaras actualmente pues tienen esa capacidad, están también hechas que logran captar otras
diríamos, dimensiones que no están a nuestro alcance a simple vista, ¿no? Y eso pasa. Pero sí, la familia que empieza a orar, que busca la conversión, que se perdonan, que se aman, es la manera como eso va a quedar liberado. Son los pasos que hay que ir dando. ¿Para qué? Para liberar el lugar. Y ya tendrá el sacerdote el discernimiento necesario. ¿Para qué? Para saber si tienen que proceder a una oración más seria. En este caso, un exorcismo, ¿no? Porque la infestación puede ser de tal grado que hace falta una oración ya más seria. Bueno, ahora le van a poner un video, pero no antes de eso, ¿tienen alguna pregunta? A ver, 3 personas y ya. Usted. Bueno, a mí me gustaría... Sí, hermano, a mí me gustaría poder traer a mi mamá, pues si la pueda ver. Ya. Porque aquí en mi casa pasa algo de lo que usted ha comentado en el chat. Ya. Bueno, pues ya será de hablarlo en otro momento, ¿verdad? Sí. Relacionado al tema que estamos hablando. Buenas noches. ¿Qué oración podemos hacer para que todos en una familia podamos ir bajo lo mismo, como para la conversión, lo que usted dice? Porque en mi caso yo tengo un adolescente y está en la época del rechazo, pese a que nosotros venimos a misa y estamos en el periodo de conversión. Y hay esas manifestaciones. Entonces, ella es la que lo siente, justo la que está pegada a los amuletos y todo. Entonces, y si yo le digo, pero como que yo fuera su enemigo, entonces, me gustaría si nos podría decir qué oraciones podríamos utilizar para poder alejar al maligno de nuestra vida y de nuestra familia. Bueno, no existe una fórmula mágica, como quien dice, usa esto y ya, como que le echas levadura a la masa, ya, no. Pero el rosario en familia es un arma poderosa. Y la oración de los padres. Yo recuerdo ante una situación difícil, ¿no? De un niño pequeñito, y yo consulté con una señora, una laica, que el Señor le ha dado este don de muchos dones, ¿no? Entre ellos de la liberación y todo eso. Y me dijo, es importante que los papás recen al lado de su hijito cuando él está durmiendo. Él no se va a dar cuenta, pero esa oración por él va a tener efecto. Y poco a poco fueron orando todos los días mientras descansaban. Y el niño fue sanándose porque tenía unas heridas bien fuertes. Era un niño que a pesar de ser tan pequeñito, su mamá tenía varias dificultades, y entre eso habían dado este tipo de cosas bastante oscuras. Y el niño recibió todo eso cuando estaba en el periodo de gestación. Y mediante la oración de los papás adoptados, ¿no? Los que lo adoptaron, el niño superó mucho de eso. Hoy en día tú lo ves, ya está grandecito, pero destaca por su piedad. Un niño muy, muy, muy entregado al Señor. Además de la oración de San Miguel Arcángel, ¿no? Y la preciosa sangre. Muy bien. Padre, una pregunta. ¿Es infestación maligno diabólica cuando amigas que se le explica que para comulgar hay que confesarse y no lo hacen? ¿Eso es infestación maligna? No creo que sea eso. A veces ya hay un acto de voluntad. Pero no se descarta. No, ya solamente la señora aquí esta señora, que es las 3 personas que habían levantado ya. Aquí, ella.
Puede haber este tipo de cerrazón, ¿no? No quiere. A veces este tipo de bloqueos es en razón de experiencias difíciles que han tenido, lamentablemente, con sacerdotes que les han tratado mal en el confesionario, ¿no? Y entonces el miedo es tan fuerte que no lo logran superar. Sí, padre, buenas noches. Dos consultitas. Yo estoy recolectando cosas que considero que son como amuletos, pero cuando trato de destruirlas no he podido, entonces no sé qué hacer con eso. Sí. Y aparte, ¿cómo manejar el tema con la familia cuando la familia no es practicante y en el pasado han tenido mucho esto de la superstición? Porque yo trato de inculcar la fe o hacer que se practique de alguna manera, ¿no? Retirando esos objetos y poniendo objetos santos, pero la familia no acompaña. No comparte, ¿no? Y he decidido hacer ayunos, pero no sé cómo manejar el tema del ayuno, porque no sé por cuánto tiempo, y luego cuando voy a misa, si ofrecer la Eucaristía por la conversión de la familia, pero ¿cómo podría manejar eso? Bueno, la verdad que en ese sentido el Espíritu Santo va poniendo en el corazón de la persona lo que debe hacer. Obviamente, si es bajo la dirección de un director espiritual, mucho mejor y más seguro, que hay un mejor discernimiento. Pero sí, todos tenemos la obligación, y les recuerdo que todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos que ser profetas en nuestra propia casa. Lo primero con el testimonio, dando testimonio de ser buen cristiano, tratando de sembrar siempre la armonía, la comprensión, que nosotros nos destaquemos en ser buenos cristianos, en hacer presente a Cristo. Lo que le aconsejo que vea, por ejemplo, la película de Santa Rita de Casia. Si no la ha visto, véala, como ella llega en un momento, comprende que no con los gritos, ni no con las peleas, va a ser como convierta a su hijo, a su esposo, perdón, sino que el Señor lo va a convertir a través del ejemplo que ella dé. Y así logró la conversión no solamente de su hijo, de su esposo, sino que toda la familia sirviera al Señor. ¿Ven? Eso no se destruye tan fácilmente porque no es una cuestión que, como están bajo el efecto del maligno, sí es conveniente o bien quemarlas o bien enterrarlas, ¿ven? Pero sí haciendo las oraciones pertinentes para poder realizarlo. No es simplemente cualquier cosa. Yo recuerdo, bueno, antes de entrar al seminario, mucho antes, ¿no? Encontrarme con algo en un carro de un familiar y era un trabajo que le habían hecho. Cuando intenté quemarlo, destruirlo, yo no sé cuánta gasolina usé para poderlo quemar y me puse en oración y todo. Y era una cosa pequeña, pero no se quemaba. Hasta que finalmente se destruyó, ¿no? Pero sí, se requiere mucha oración y bueno, también sacrificio. Sacrificio no solamente el ayuno, que ciertamente es muy bueno, pero hay otras cosas que también uno puede hacer y que están al alcance y que nos llaman la atención. Responder bien, ser amable, estar alegres, evitar a toda costa la tristeza que muchas veces tenemos, que damos lugar nosotros a la tristeza, al desánimo. Y eso no es propio de un cristiano. Uno tiene que luchar. Puede haber razones naturales y para eso está el médico. Y el Señor actúa para sanar eso a través de los médicos. Aquí tenemos 2 médicos que pueden ayudarles, por si acaso, si tienen esos síntomas así depresivos. ¿Sí o no? Así que, pero por otra parte, uno tiene que luchar contra eso. Porque debemos recordar que nuestra lucha va a ser continua. Y no es con la fuerza de este mundo, sino contra las fuerzas del mal. Bueno, pues para terminar, se va a proyectar
este pequeño video y terminaremos con una oración. ¿Cómo están, queridos amigos? En un video anterior les hice un breve comentario sobre el libro Memorias de un exorcista y quiero terminar este comentario al libro del padre Gabriel Amor, resaltando algunos puntos que considero que son importantes, porque luego hay personas que nos han preguntado sobre quiénes pueden hacer los exorcismos, sobre qué tipo de exorcismos son los que se hacen y cuál es la diferencia entre un exorcismo y una oración de liberación. Y quiero citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1673, y dice así: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó en Marcos capítulo 1, versículos del 25 al 26. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Cuando nosotros bautizamos como sacerdotes, hay una parte previa allá cuando se bautiza que se llama exorcismo y unción prebautismal. Y precisamente ese exorcismo lo puede hacer cualquier sacerdote, pero se llaman exorcismos menores. Es lo que resalta aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: en forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Ahora, el otro exorcismo del que se refiere ya el padre Gabriel Amor se llama gran exorcismo, y ese gran exorcismo, dice el Catecismo, el exorcismo solemne llamado el gran exorcismo solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a la Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psiquiátricas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. En esto, nosotros debemos evitar dos extremos. Un extremo es, desgraciadamente, el que en todos lados se ve al demonio. Tantito le duele a la persona algo y ya quieren ir con el sacerdote a que les hagan una oración, porque en todos lados ven al demonio. Ese es un extremo, ese es un error. Incluso, desgraciadamente, se puede caer en un fanatismo. Hay quienes hasta en cualquier imagen ya quieren ver presencias del maligno, cuando no es así en realidad. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de aconsejar a alguien, a la hora de orientar, en el momento en que podemos dar alguna indicación con respecto a esto. Ese es uno. Otro extremo es que se dude totalmente de la presencia del maligno. Y la Iglesia es sabia. El Catecismo de la Iglesia Católica es el magisterio, es parte del magisterio de la Iglesia. Y por algo existe este número que acabamos de mencionar, ¿verdad? Si tú tienes tu catecismo, es el número 1673, donde nuestra Madre Iglesia no descarta la presencia del maligno. Pero previo a esto se tiene que hacer un estudio médico, siempre corroborar con psicólogos, con psiquiatras, que no es una enfermedad psíquica, que no es una enfermedad psicológica o mental, que efectivamente hay influencias de espíritus malignos. Y dice así, es el libro ahora del padre Gabriel Amor, en el apartado que dice, página 36, un caso de vejación satánica. Recuerde que para el modo en que el enemigo ataca a ciertas personas es por infestación, por vejación o por posesión. La infestación o vejación no es posesión, es decir, con alguna oración. El padre mismo Gabriel Amor recomienda el rezo del Santo Rosario, la lectura de la palabra de Dios, principalmente frecuentar el sacramento de la confesión, la Santa Misa. Ahí todos esos
esas acechanzas se van eliminando con una vida de santidad, de espiritualidad seria, de dirección espiritual. Pero cuando ya se trata de una posesión, entonces sí ya es necesaria la intervención del exorcista. Y el padre Gabriel, en esta página 36, presenta un caso de vejación. Vamos a escuchar lo que es una vejación. Una infestación es sinónimo de contaminación. Y una vejación ya es cuando hay ciertas manifestaciones en el cuerpo, pero no son del nivel de una posesión. Y dice así: un caso de vejación satánica. Entre los casos que ha tratado, le pregunta el periodista, pónganme un ejemplo de vejación diabólica. Y dice el padre: por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que sufría continuos dolores de cabeza sin motivo aparente y otro caso de persistente dolor de estómago, en el que la persona afectada no podía hacer nada, ni siquiera dormía por las noches. Muchas veces se hacen análisis y pruebas médicas y no les encuentran nada. Recuerdo especialmente que exorcicé a una chica de 17 años. La habían ingresado en varias clínicas psiquiátricas de Europa y en ninguna le habían encontrado nada. Su mente sufría mucho, la pobre no lograba razonar, ni estudiar, ni mucho menos concentrarse. Además blasfemaba y no quería oír hablar de rezar, ni de ir a la iglesia. Su cuerpo también sufría, pues tenía dolores físicamente inexplicables. Repito, estuvo en varias clínicas de Europa y no le encontraron nada. Tengo muchos casos de personas que han recorrido distintas clínicas de Italia con historiales en los que nada puede justificar sus dolencias desde un punto de vista médico, y sin embargo sufren una barbaridad. Pues bien, un día esa chica de 17 años se presentó aquí en mi despacho. Con el exorcismo se ve claramente si hay o no hay un mal causado por el demonio. En última instancia se trata de esto: tiene que haber una presencia directa del demonio o un mal causado por este. Los primeros exorcismos son de carácter diagnóstico. En mi opinión, solo mediante el exorcismo podemos saber si el demonio está presente o no. También he tratado a pacientes que me han mandado a algunos psiquiatras. Inténtelo usted, a ver si entiende algo, me dicen. Viene a ser el mensaje de los doctores. Y después del exorcismo yo digo si es un mal que la ciencia aún no puede identificar y por tanto no puede tratar, o bien si es una influencia de otro tipo, una influencia diabólica. Muchas personas acuden a mí después de haber ido a un médico. Es más, yo mismo he establecido como norma que vengan a verme con un diagnóstico médico en la mano, para demostrar que han consultado con un especialista. Y es que si uno se encuentra mal, lo primero que debe hacer es ir al médico. Ya nos está aclarando el padre lo que la iglesia nos había comentado, pero ya el padre, ahora ya desde su experiencia, un diagnóstico médico. Y solamente así se evitan los extremos que ya les he comentado, el extremo de ver al diablo en todos lados o de dudar absolutamente de la existencia del maligno. Volviendo al caso de la chica de 17 años, yo creo que era una vejación, es decir, un caso leve si lo comparamos con una posesión propiamente dicha. Aunque era una vejación muy fuerte, también las hay moderadas. Esta muchacha sufrió una vejación muy fuerte que afectaba todo su cuerpo y más aún su mente. Necesité mucho tiempo para liberarla. El demonio, cuanto más tiempo pasa en un lugar, más raíces echa. Por eso en el primer exorcismo se le pide ayuda al Señor para desarraigar la presencia del demonio. Yo utilizo el ritual viejo. El nuevo lo he criticado duramente, excepto la primera parte, que es muy bonita. Con todo hay casos, por ejemplo, de infestación que terminan bastante rápido. Ahora dice el periodista, y con este testimonio voy a ir terminando. Como ya hemos dicho, las infestaciones son el nivel más bajo de acción extraordinaria del demonio. Luego están las vejaciones y por último las terribles posesiones. Hábleme del caso de las infestaciones. Y responde el padre Gabriel: para referirme a las infestaciones debo hablar de una experiencia con presencias demoníacas en varias casas. Aludiré a dos casos concretos. Primer caso: me llamaron para ir a una casa donde residía una pareja joven con una niña de 1 año. De noche oían ruidos en el armario, golpes contra las persianas, en los radiadores y electrodomésticos. Y lo más preocupante era la pequeña.
Todas las noches, a la misma hora, se despertaba sobresaltada y llorando. Estaba muy delgada y aún no había empezado a hablar. Sus padres rezaban e iban regularmente a la iglesia. Dijeron algo que me hizo sospechar de sus parientes y les pregunté por ellos. Me respondieron que cada vez que las dos tías le hacían un regalo a su sobrina, los ruidos aumentaban. Ambas eran cartománticas, es decir, leían las cartas. Intervine muchas veces porque veía a la pequeña cada vez más deprimida. No dormía, comía poco, pasaba gran parte de la noche llorando, escondida bajo las mantas. Cuando bendecía la casa, los ruidos cesaban, solo 1 o 2 días. A fin decidí oficiar una misa en la casa a la que también asistieron unas monjas amigas de la familia y varios miembros de los grupos de oración. Tras la misa eché agua bendita por toda la casa y en nombre de Dios le ordené al demonio que abandonara para siempre aquel lugar. Desde aquel día los ruidos desaparecieron, la niña se recuperó y todo volvió a la normalidad. El segundo caso. Hacía 1 año que había muerto un hombre alejado de Dios, a quien nadie quería a causa de su maldad. Antes en aquella casa ya habían ocurrido hechos extraños, objetos de oro que ante la foto del hombre se volvían blancos, figuras de adorno que desaparecían, la mujer y las hijas me llamaron. Yo conocía al difunto y pensé que necesitaba indulgencias, de modo que encargué varias misas. Tras unos días de paz empezaron a suceder cosas más raras que antes. Una de las hijas estaba casada y tenía una niña de 2 años y medio. Todas las noches, a la misma hora, la pequeña se despertaba sobresaltada y gritando. A petición de la familia bendije la casa varias veces, pero la tranquilidad solo duraba pocos días. Al fin decidí oficiar una santa misa de tarde e invité a parientes y vecinos. En primer lugar, rezamos el rosario. Durante la oración la niña se puso más nerviosa que nunca, empezó a saltar en la cama, a molestar a los presentes y enredar con las cuentas del rosario. Después también nos importunó al comienzo de la misa. Durante la lectura del Evangelio, elegí un pasaje en el que Jesús expulsa a un demonio. La pequeña se quedó quieta, de pie, y ya no se movió más. Tras la consagración eucarística, la niña gritó: «Mamá, la cosa fea se ha tirado por la ventana». Esa fue la señal de que la casa se había liberado de la presencia demoníaca. Y por fin se reinstauró la paz. Queridos amigos, yo no soy ni exorcista, ni acostumbro a hacer este tipo de oraciones. Lo único que he visto en donde la gente se libera muy bonito es en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Ni mucho menos yo soy experto en esto. Lo único que quiero hacer con este video es motivarte a que leas. Y bueno, quise comenzar esta serie de recomendaciones de varios libros que voy a exponerte. Quise comenzar con este libro de Memorias de un exorcista. El link de donde puedes descargar el libro lo dejé en el primer video, donde hago el primer comentario a este libro, Memorias de un exorcista. En los próximos videos les recomendaré otros libros también que me han ayudado mucho espiritualmente desde que estaba en el seminario. Y antes de entrar al seminario también leí algunos libros y quisiera recomendarlos para promover un poco más esta cultura de la lectura, de que aprendamos a leer cosas que nos pueden edificar. Sin duda que este libro fue una bendición muy grande para mí. Lo leí en unos ejercicios espirituales y me ayudó mucho para mi ministerio sacerdotal y también como un modo de vivir un poco más fuerte mi vida de oración, de intensificar mi oración, porque se nos habla mucho en este libro la importancia del rosario y también la importancia de hacer las visitas al Santísimo. Eso es lo que, desde mi punto de vista, menos le agrada al enemigo. Una persona que reza el rosario y que visita frecuentemente el Santísimo, pero así vamos a ganar grandes batallas. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien. Bueno, el Padre ha terminado de darles las últimas recomendaciones. Como ven, siempre la oración ante el Santísimo es impresionante. El otro día
Por eso es lo que lo comparto, ¿no? Para que vean cómo se actúa. Un señor con una situación familiar muy particular. Estuvo hablando conmigo y entonces le digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Antes de irte, hasta que ahí está. Parecía ahí los policías del tráfico. Vete a Santísimo, vete a Santísimo. Entonces, la siguiente vez que vino, me dice, padre, le hice caso. Usted tiene la culpa. ¿Yo? ¿De qué? Yo le dije al Señor lo que usted me dijo. Y mire cómo me ha respondido. Pero ahora me pone en otra situación. Vete otra vez a esa tesis. Dale gracias y ya vas a ver cómo se va a solucionar. Funciona. No porque simplemente Él esté a nuestro servicio como un trabajador. Es que es el Señor. ¿Ven? Entonces, tenemos que creer en esa presencia. Y mucho cuidado. Veo que hay muchas personas que se acercan continuamente, como que es una obsesión, que están siempre bajo la influencia del mal. Como les dije en alguna homilía, ¿te crees tan importante? O sea, el demonio solo te tienta a ti. Solo se mete contigo. Creo que en ese sentido tenemos que aprender a ser humildes y a seguir las instrucciones que se nos dan. No podemos estar continuamente tirando de que el Padre me ayude, que el Padre me ayude, que el Padre reza. Reza tú. Reza tú. La oración del Padre no te va a ayudar a cambiar porque eso, la clave la tienes tú, en tu corazón. Tú tienes la llave. El Señor se compromete a darte la gracia, pero tú tienes que creer. Y cuando el Padre te habla, tienes que creer que el Señor te está hablando y te está indicando lo que tienes que hacer. Tienes que ser humilde. Déjate guiar, porque lo propio del maligno es la rebeldía, la soberbia. Y ahí se confunde. Cuando hay soberbia de por medio, uno se confunde. Yo he visto personas muy, muy atribuladas, pero no han querido ser dóciles a la acción del Espíritu. Y he visto otras personas con un momento tan difícil cruzando en su vida, atravesando en sus vidas, sin embargo, a través de la humildad y de la sencillez y su vida de piedad, su vida sincera de cristiano, han superado todo eso. Entonces, seamos dóciles. Y luego, la advertencia que da el Padre. No estemos obsesionados con el maligno. O sea, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios no existe? ¿Acaso no es más fuerte Dios que todas esas cosas que pueda tener? Dios puede permitir que una persona pase por un momento así de tribulación, como les dije, de la Santa María Jesús crucificada. Que pase en situaciones como le pasó a Santa Gema Galgani, que le robó el maligno, le robó su diario, el diario que le enviaba a su director espiritual y se lo había perdido. Y el padre Germán tuvo que hacer exorcismo para que el maligno devolviera está muy tenso. Para que el maligno devolviera el diario de Santa Gema. Y cuando apareció nuevamente el diario, estaba chamuscado, estaba quemado, porque realmente se lo había robado el maligno. Pero más fuerte Dios. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Que le damos más crédito a la fuerza que puede tener el maligno que lo que puede hacer Dios. ¿Quién puede más? A ver. Bueno, pues entonces creamos. Dios puede más que el maligno. Y quien diga lo contrario está mal. Está mal. Porque no es como eso, es, ¿cómo se llama el símbolo esto que está, el blanco y el negro? El yin yang. Como que son dos cosas paralelas, no amigos. No tiene el mismo poder el mal que el bien. Dios está por encima de todo eso.
no caigamos en el error en pensar, ay, no, es que tiene, no, cuidado, porque entonces hemos fallado en la fe. Y ahí, eso sí, es poner una estaca en el corazón de nuestro Dios. O creemos o creemos. Así que, queridos hermanos, y luego, en los dos textos encontramos que iniciamos, tanto en Génesis como en el Apocalipsis, encontramos a la mujer. La mujer vestida del sol, la Virgen Santísima. Vieran el poder que tiene la madre. Decía en los testimonios de San Francisco de Sales, el proceso de canonización, y ya con esto termino, se lo prometo. Dice que llegaban a orar a la tumba de San Francisco de Sales. Entonces llegaban los enfermos, llevaban los poseídos, y había una mujer que estaba poseída. Y el sacerdote, el obispo que estaba ahí rezando, le dice a las madres, la mujer blasfemaba, ¿no? Entonces le dice a las religiosas, recen el rosario. Ah, ¿para qué? Pues comenzaron todavía peor. Entonces llega un momento en que el demonio dice, si yo tuviera una María como ustedes, si yo tuviera un solo minuto de todo el tiempo que ustedes pierden, yo ya no sería demonio. No nos gusta estar ante el Santísimo. No nos gusta. Seamos sinceros. No nos gusta, pero sí nos gusta ver la novela. Sí nos gusta ver los programas. La Voz. Sí nos gusta ver los acontecimientos deportivos. Ayer, ¿cuántos estaban enchufados viendo el partido? Ustedes no, seguramente. Ustedes son la excepción. Ustedes son la excepción. Allá afuera sí hacen de todo, pero ustedes no hacen nada. Y lo malo es que no hacen lo que debían hacer. Entonces, empecemos por él. ¿Ya? Vamos a darle gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo